Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 14 del paper Introducción al cine español sobre el gran realizador Mario Camus, segunda parte. En este módulo continuamos el recorrido por la filmografía del director santanderino Mario Camus que comenzamos en el módulo anterior. Los 4 filmes de los que vamos a hablar a continuación cuentan historias de muy diversa índole, pero todos tienen en común la centralidad de un evento en el que un hombre y una mujer enamorados el uno del otro terminan tomando caminos contrarios. En Volver a vivir, de 1967, Mario Camus nos cuenta la historia de Luis Rubio. En Volver a vivir, de 1967, Mario Camus nos cuenta la historia de Luis Rubio, interpretado por Ralph Balone, uno de los iconos del neorrealismo italiano, que es un futbolista que emigró a América donde trabajó de entrenador. Regresa a España y es contratado por un club de segunda división en el norte de España. Se enamora de María, la esposa de uno de los directores, interpretada por Lea Massari, que ya había trabajado en La aventura de Antonioni en 1960. María le propone dejar la ciudad, pero él necesita demostrarse a sí mismo que puede triunfar profesionalmente. María comienza entonces a distanciarse de él. Luis consigue entonces la victoria. María le propone dejar la ciudad, pero él necesita demostrarse a sí mismo que puede triunfar profesionalmente. María comienza entonces a distanciarse de él. Luis consigue la victoria de su equipo, pero los dos amantes se separan definitivamente. El filme se desarrolla en localizaciones reales como el campo real. El filme se desarrolla en localizaciones reales como el campo del equipo del Racing de Santander y en la playa del Sardinero. La cámara reproduce los movimientos de las retransmisiones deportivas de televisión. El nombre de Luis Rubio surge de una combinación de los nombres de dos republicanos, Luis Regueiro y Gaspar Rubio, antiguos jugadores del Real Madrid que abandonaron el país tras la Guerra Civil. Los pájaros de Baden-Baden, de 1974, sigue el itinerario sentimental de Elisa, interpretada por la actriz francesa Catherine Spack, que decide renunciar a las vacaciones de verano con sus padres, quedándose sola en Madrid para trabajar en un libro. Pronto conoce al fotógrafo Pablo Alcorta, Frédéric de Pascal, un hombre maduro, y comienzan una relación íntima que no dura más allá del verano. Un día, Elisa acude a la casa de Pablo y se entera de que se ha suicidado. El guión se basa en un relato homónimo de Ignacio Aldecoa, publicado en 1965. Los actores protagonistas se encontraron por primera vez para el rodaje de la escena del primer encuentro entre Elisa y Pablo. La película contrasta la diferencia de valores entre los mundos de Elisa y Pablo. Ella proviene de un entorno burgués, mientras que Pablo es más crítico en cuanto a las relaciones sociales se refiere. La película contrasta la diferencia de valores entre los mundos de Elisa y Pablo. Ella proviene de un entorno burgués, mientras que Pablo es más crítico en cuanto a las relaciones sociales y de clase se refiere. Mario Camus considera que en esta película ha alcanzado cierta madurez en su modo de entender el cine. El conflicto generado por los valores enfrentados de diferentes procedencias sociales vuelve a ser uno de los motores de la relación de Jorge, interpretado por Pedro Díez del Corral. El conflicto generado por los valores enfrentados de diferentes procedencias sociales vuelve a ser uno de los motores de la relación de Jorge, Pedro Díez del Corral, y Camino, Ornella Muti, en La joven casada de 1975. Él es un médico siempre protegido por su poderoso padre y ella una enfermera que planean pasar juntos el día de su primer aniversario. Pero Jorge, presionado por su padre, prefiere que vayan a una cena familiar. Camino discute con su suegro y finalmente reprocha a su marido que nunca haya luchado por nada en su vida. Esa noche, Camino conoce en un bar al aventurero Raúl, interpretado por Mark Edwards. Al día siguiente, Camino deja a su marido y se va a Galicia a casa de su madre. Un día aparece Raúl en una playa no lejos de la casa de Camino, pues trabaja en una avioneta antiincendios en las cercanías. Camino y Raúl inician una relación,
pero tras las insistencias de Jorge, la joven decide regresar con su marido, alentado también. Un día aparece Raúl en una playa no lejos de la casa de Camino, pues trabaja en una avioneta antiincendios en las cercanías. Camino y Raúl inician una relación, pero tras las insistencias de Jorge, la joven decide. Un día aparece Raúl en una playa no lejos de la casa de Camino, pues trabaja en una avioneta antiincendios en las cercanías. Camino y Raúl inician una relación, pero tras insistencias de Jorge, la joven decide regresar con su marido, alentada también por el mismísimo Raúl. La productora Warner Impala tenía un contrato con la actriz italiana Ornella Muti, que tras protagonizar Experiencia matrimonial en 1973 de Pedro Masó, quería a otro director para su próximo proyecto. La película de Masó había sido un éxito y alentó a productores y realizadores a hablar de temas que abordaban la sociedad española en los últimos años del franquismo. El erotismo más tolerado con la apertura de la censura se convirtió en una moda que atraía al público, pero también en una oportunidad para hablar más abiertamente de temas que hasta entonces se habían considerado tabú. El filme se desarrolló en un ambiente de luz difusa que enfatiza el carácter romántico de la historia. El realizador santanderino aprovechó el extraordinario éxito de público y crítica de La Colmena en 1982 y Los Santos Inocentes en 1984, de los que hablaremos más adelante, para realizar una cinta más personal. Se trata de La vieja música, de 1985, que protagonizó el actor argentino Federico Lupi, que ya había impresionado a Camus en las películas de Adolfo Aristarain, Tiempo de revancha, de 1981, y Últimos días de la víctima, de 1982. Cuenta la historia de un uruguayo que se hace pasar por entrenador de baloncesto en Lugo para poder encontrar a Paloma, de la que está enamorado. Su reencuentro se verá truncado por diversas circunstancias. El filme hace claras alusiones al exilio político de los uruguayos tras la dictadura militar. En este apartado vamos a hablar sobre las grandes adaptaciones literarias de Mario Camus. La Colmena, de Camilo José Cela, publicada en 1951 en Buenos Aires. En España no pudo ser publicada hasta 1955 debido a la censura franquista. Y Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes, publicada en 1981, se encuentran entre las novelas más relevantes del siglo XX español. Las adaptaciones cinematográficas de Mario Camus de dichas novelas se encuentran asimismo entre las películas más interesantes del cine español. La novela de Cela es un texto complejo en el que infinidad de personajes recorren el Madrid de los años 40 en plena posguerra. La novela de Cela es un texto complejo en el que infinidad de personajes recorren el Madrid de la posguerra. Está compuesta por 6 capítulos y un epílogo. Cada capítulo está dividido en numerosas secuencias relacionadas con diferentes personajes cuyas vidas se entrecruzan formando un entretejido de experiencias como si de una colmena se tratara. El título también podría referirse a las vidas alienadas de los personajes que, como las abejas, trabajan y luchan por la supervivencia en sus pequeñas celdas. La película se hace eco de esta compleja estructura en la que las historias de los personajes se van entrelazando sin aparente causalidad. Los temas principales de la película coinciden con los de la novela: el hambre, la soledad, la miseria moral, la hipocresía, la división de clases, la discriminación ideológica, etc. El proyecto cinematográfico surge como resultado de una orden ministerial de 1979 que convoca un concurso para promover la producción de material filmado de carácter cultural. Una de las condiciones es que los filmes se basen en textos de prestigio de la literatura española. La filmación de La Colmena contó con 90 millones de pesetas, lo que la hacía en ese momento la película más cara del cine español. Hay 2 aspectos sobre la producción de la película que queremos destacar: su ambientación y el gran número de actores de primera línea que participaron en ella. La recreación del Café La Delicia corrió a cargo de Ramiro Gómez, premio a la mejor ambientación del Círculo de Escritores Cinematográficos. El atrezo se basaba en objetos auténticos de los años 40. Las cajetillas de tabaco Tritón, Diana, Ideales y las cajas de cerillas se hicieron en una imprenta imitando aquellas de los años
en los que se sitúa la historia. El mismísimo Camilo José Cela valoró tanto el trabajo de Camus como el de Gómez. Dice Cela: «Es perfecto, no lo han podido hacer mejor. Han respetado muy bien el texto de la novela, el decorado del café, el vestuario son idóneos y reflejan muy bien el ambiente de la novela». Por otro lado, la producción atrajo a un gran número de actores conocidos. Mario Camus advierte que el uso de caras conocidas es una necesidad en una narración en la que nos enfrentamos a 70 personajes. Las caras conocidas ayudan al espectador a reconocer a los personajes más fácilmente. Los personajes se agrupan en grupo de poetas pobres de la tertulia, las parejas que viven relaciones insatisfechas o clandestinas, las mujeres de cierta edad, los solitarios, los matrimonios establecidos, la clase obrera, la clase media, la burguesía, etc. La película recibió el prestigioso Oso de Oro a la mejor película del Festival Internacional de Cine de Berlín. Ampliamente reconocida fue también Los Santos Inocentes, 1984, que ganó la mención especial del jurado en el Festival de Cannes de 1984. Ampliamente reconocida fue también Los Santos Inocentes de 1984, que ganó la mención especial del jurado en el Festival de Cannes. Alfredo Landa y Paco Rabanne recibieron ex aequo el premio de interpretación masculina en el mismo certamen por sus espectaculares interpretaciones. La trama de la película es como sigue. Quirce se encuentra con su hermana Nieves antes de despedirse de sus padres, Paco el Bajo y Régula, pues ha conseguido un trabajo en Madrid y visita entonces a su tío Azarías, que está internado en un psiquiátrico. La película nos transporta años atrás, en los que Quirce, Nieves y la niña Chica van junto con sus padres a vivir a la verja de un cortijo. A ellos se les une el hermano de Régula, la madre. La película nos transporta años atrás, en los que Quirce, Nieves y la niña Chica van junto con sus padres a vivir a la verja de un cortijo. A ellos se les une el hermano de Régula, Azarías. El señorito Iván sale a cazar con ministros y aristócratas y echa mano de Paco, que posee un prodigioso olfato para seguir el rastro de las aves abatidas. Paco se rompe una pierna, pero vuelve a llevarlo a la caza. El señorito Iván sale a cazar con ministros y aristócratas y echa mano de Paco, que posee un prodigioso olfato para seguir el rastro de las aves abatidas. Paco se rompe una pierna, pero Iván vuelve a llevarlo a la caza por sus compromisos con sus invitados y Paco se rompe la pierna de nuevo. Un día, Iván se lleva a Azarías a cazar palomos. Tras un mal día de caza, Iván dispara frustrado a la grajeta que Azarías había criado. Azarías ahorca a Iván de un árbol. Esta película no era la primera adaptación cinematográfica de una obra de Miguel Delibes. Antes se habían rodado El Camino, en 1962, dirigida por Mariscal, Retrato de familia, de Antonio Jiménez Rico, de 1976, una versión de Mi idolatrado hijo Sisí, La guerra de papá, de Mercero, en 1977, basada en El príncipe destronado, y Función de noche, de 1981, de Molina, inspirada en la versión teatral de 5 horas con Mario. El propio Delibes ha reconocido que hay diferencias sustanciales entre su novela y la película de Camus, pero valora el hecho de que el realizador santanderino haya creado en Azarías y Paco el Bajo personajes que, si bien son distintos de los que él concibió, son tremendamente convincentes. Los Santos Inocentes nos presenta 3 grupos de personajes en la familia de Paco el Bueno, que representan diferentes percepciones y actitudes ante el sometimiento que sufren a las voluntades y caprichos de los terratenientes. Paco y Régula, especialmente Paco, son los criados que Iván usa como si fueran animales. La doble ruptura de pierna de Paco responde a esa mínima o quizá inexistente consideración que Iván siente por su criado. En segundo lugar, Quirce y Nieves representan la nueva generación entre los criados que están a medio camino entre la servidumbre y la emancipación. Por último, Azarías, como personaje que sufre mayor exclusión por su condición mental, es una especie de criado al que difícilmente se puede someter. Marcel Martin, en 1985, ha interpretado la película como un análisis del origen del franquismo en la línea de Demonios en el jardín, de Manuel Gutiérrez Aragón, de 1982,
o Los ojos vendados de Carlos Saura de 1978. Otros la han visto como una dura crítica de la sociedad de clases que aún existía en la España rural en los años 60 y 70, como por ejemplo Pedro Crespo en 1984 en un artículo del ABC. En las tres películas siguientes destaca el énfasis del director santanderino por mostrar historias de las víctimas de los abusos del poder institucional, comenzando por Los días del pasado, 1977, que habla de los maquis y su frágil resistencia durante el franquismo. Llegamos a La rusa, 1987, y Sombras en una batalla, de 1999, con tramas que denuncian las partes oscuras de la supuesta pacífica transición española. En Los días del pasado, 1977, Camus echa mano de sus recuerdos cuando de niño oyó hablar de los maquis, Juan Fernández Ayala, conocido como Juanín, y Francisco Bedoya, que murieron enfrentados a las fuerzas franquistas en 1957. Los maquis eran los grupos de resistencia antifranquista ocultos en el monte. La película nos habla de Juana, interpretada por Pepa Flores, una maestra originaria de Málaga que viaja a un pueblo norteño rodeado de montes para trabajar en una escuela. En los montes se esconden un grupo de guerrilleros antifranquistas y entre ellos su novio Antonio, interpretado por Antonio Gades. Destaca en la película la presencia de Marisol Pepa Flores como la maestra Juana. Pepa Flores, nacida en Málaga en el 48, había sido una niña prodigio en el cine español de los 60. Fue Antonio Gades el que animó a Camus a hacer una película con ella. El resultado fue más que satisfactorio en un papel dramático que la malagueña raramente desarrollaría. La rusa, de 1987, se basa en la novela homónima de Juan Luis Cebrián, primer director del periódico El País. La rusa, 1987, se basa en la novela homónima de Juan Luis Cebrián, primer director del periódico El País. El filme es una crónica de los primeros años de la democracia y de la resistencia del antiguo régimen al cambio. Habla de cómo muchos miembros de las instituciones españolas no habían pasado página con el advenimiento de la democracia. La así llamada Guerra Sucia contra ETA, el grupo terrorista independentista vasco, es contada aquí en el trasfondo de un romance que se convierte en tragedia. Se trata de la historia de Juan Altamirano, un funcionario de la Embajada Española en París, que conoce a Begoña, una profesora española en una convención de jóvenes socialistas. Comienzan una relación sentimental que continúan en Madrid, donde Juan ha sido llamado por la presidencia del gobierno. El ministro le dice a Juan que Begoña es un agente de la KGB, pero él no lo cree. Luego es enviado a París para un encuentro con un miembro de ETA. Juan descubre que está siendo vigilado. Tras la entrevista en París, el miembro de ETA y Juan quedan para un próximo encuentro en Bruselas. Juan se hace acompañar por Begoña, en la que confía los detalles de su misión. En Bruselas, un coche atropella a uno de los etarras y sale huyendo. En el gobierno nadie sabe nada y culpan a Begoña. Un periodista le dice a Juan que el asesinato del etarra pudo haber sido llevado a cabo por policías golpistas. La relación entre Juan y Begoña se deteriora y Begoña desaparece. Días después, las sospechas del periodista se confirman y Juan recibe la visita de Ricardo, que dice ser un amigo de Begoña. Una noche, Ricardo dispara a Juan. Begoña regresa y en un despacho de la Moncloa niega conocer a Ricardo. Sombras en una batalla, de 1993, consiguió el premio al mejor guión original para Mario Camus en la 8ª edición de los premios Goya. El filme Sombras en una batalla, de 1993, consiguió el premio al mejor guión original para Mario Camus en la 8ª edición de los premios Goya. El filme continúa el interés de Camus por hablar de la guerra sucia contra ETA como uno de los episodios fallidos de la transición. Cuenta con Carmen Maura interpretando a una ex militante de ETA que lleva una vida pacífica con su familia en un pueblecito cerca de Portugal, hasta que un día se topa con José, que participó en los GAL. Cuenta con Carmen Maura interpretando a una ex militante de ETA que lleva una vida pacífica con su familia en un pueblecito cerca de Portugal, hasta que un día se topa con José, que participó en los GAL, atentando contra refugiados vascos en Francia. Los fantasmas del pasado retornan y los personajes buscan saldar cuentas pendientes.
En muchas de las películas de Camus a partir de los 90 se ve una intención por analizar la sociedad capitalista del momento. Destacamos aquí tres películas: Después del sueño, de 1992, Acosados, de 1996, y El color de las nubes, de 1997. Después del sueño, de 1992, nos habla de Amos Carro, interpretado por Carmelo Gómez, y el regreso de su tío Antonio Lanza, interpretado por Vaclav Bodak, de la Unión Soviética, en la que estuvo exiliado. En la trama se habla de la existencia de un Picasso que pertenece a la familia. La búsqueda del cuadro pone en conflicto dos actitudes ante la historia y dos filosofías de vida. Mientras que para la generación de viejos republicanos comprometidos con la utopía igualitaria, el cuadro posee un valor simbólico, para la nueva generación significa solamente dinero. Es aquí donde el título de la película adquiere significado, puesto que después del sueño se puede entender como la pérdida de los valores de la República, los valores de solidaridad. Es aquí donde el título de la película adquiere significado, puesto que después del sueño se puede entender como la pérdida de los valores de la República. Es aquí donde el título de la película adquiere significado, puesto que después del sueño se puede entender como la pérdida de los valores de la República, los valores de solidaridad en la sociedad contemporánea capitalista. Adosados, de 1996, reflexiona sobre la mentira en la sociedad contemporánea. El título alude a los chalés seriados, pero también remite al estado de la pareja en la historia, uno al lado del otro, pero habitando espacios distintos. Andrés, interpretado por Antonio Valero, un auditor de cuentas, vive en un chalet adosado en Madrid con su mujer Paula, Ana Duato, y que trabaja en el Centro de Atención a la Mujer, y sus hijos Pablo y Laura. Un día el veterinario diagnostica un cáncer a su perro Bobo y Andrés ayuda al veterinario a ponerle la inyección letal. Un día el veterinario diagnostica un cáncer a su perro Bobo y Andrés ayuda al veterinario a ponerle la inyección letal. Después entierra el cadáver en un descampado con la ayuda de Yuri, un inmigrante ruso. Pronto se arrepiente de no haber pedido una segunda opinión sobre la salud de su perro y cuando regresa a casa miente a su mujer diciéndole que Bobo ha sido atropellado y que lo ha enterrado. Comienzan así una serie de mentiras que complicarán su relación. Más adelante el ruso será detenido acusado de la desaparición de una niña. En el proceso, Andrés es interrogado puesto que unos chicos lo vieron cavar junto a Yuri. Andrés demuestra su inocencia contando lo que ocurrió con su perro. Llega a casa dispuesto a decir la verdad, pero miente de nuevo. Lo que él no sabe es que Paula también miente. Tiene un amante. En El color de las nubes, de 1997, el realizador santanderino ofrece un filme lleno de sencillez y muy arraigado en Cantabria, que trata sobre unos niños y adultos ingenuos que viven en un universo hostil. Se centra en la casa de Lola, interpretada por Julia Gutiérrez Cava, una anciana que está a punto de ser desahuciada. Se centra en la casa de Lola, interpretada por Julia Gutiérrez Cava, una anciana que está a punto de ser desahuciada. Bartolomé, interpretado por Pedro Barrejón, un niño cuyos padres no le prestan mucha atención, se hace pasar por un niño bosnio y acaba en una casa de acogida que resulta ser la de Lola. Un pescador amigo de Lola, Colo, interpretado por José María Domenech, encuentra un alijo de droga en el mar. Llega Mirsad, el auténtico niño bosnio, y Bartolomé y él comienzan a disfrutar en el pueblo de su amistad. La casa es precintada y Lola acaba en el hospital tras un ataque. Los niños la ayudan a escapar del hospital. La casa es precintada y Lola acaba en el hospital tras un ataque. Los niños la ayudan a escapar del hospital, rompen el precinto de la casa y entran. Colo, burlando a un narcotraficante, consigue el dinero para comprar la casa. Pronto los padres de Bartolomé lo encuentran, pero este se escapa de nuevo anhelando los días felices en la casa de Lola. El filme fue presentado en el Festival de Cine de San Sebastián de 1997 y fue profusamente elogiado. Además, obtuvo el premio Goya a la mejor fotografía en 1997. Otras películas de la última etapa de Mario Camus son La vuelta del coyote, de 1998, La ciudad de los prodigios, de 1999, La playa de los galgos, de 2002,
o El Prado de las Estrellas de 2007. Y termina aquí el módulo dedicado a Mario Camus, parte segunda. Muchísimas gracias.